Bueno, Graciela, muchas gracias por acompañarnos hoy y gracias por el tiempo. Estas entrevistas se dan en el marco de un conjunto de entrevistas que pensamos desde el CIAS hacer en este contexto político argentino tan particular, con una polarización cada vez más marcada, con un contexto de diálogo democrático muchas veces puesto en tela de juicio y también con un contexto de poca representación y de crisis del sistema de partidos. Así que bueno, en ese marco Vamos a hablar de política. vamos a hablar de política y nos interesaba particularmente tu experiencia con tus 40 años en política argentina. Bien, primero te decimos usted o vos, Como quieras. como quieras. Si me tratás de vos, me vas a rejuvenecer el espíritu. Muy bien, vamos por ahí entonces. Bueno, como dijo Flavia, tenés más de 40 años de trayectoria en la política. ¿Cuáles dirías que fueron tus motivaciones para iniciar tu participación, para involucrarte en la política? Siempre fui liera, para utilizar el término que más nos gusta a los argentinos. Este, Siempre tuve mucha profusión por mirar la cosa pública, desde muy chica. Y siempre me gustaba plantear los problemas, ¿no? O escribiendo columnas en los diarios de la ciudad, o, no sé, participando en la defensa de mis compañeros cuando trabajaba. Pero siempre me gustó la cosa pública, me gustó estar, digamos, en la comunidad y, bueno, como buena taurina, tratando de hacerme ver, ¿no? Y en los inicios de tu trayectoria política como mujer, ¿cómo te sentiste? ¿Sentiste que alguna vez tuviste que transformarte, que adoptar alguna forma especial para poder participar? Mirá, yo vengo de una generación en la que no se hacía política por diferentes motivos. Primero, porque vivíamos gobiernos totalitarios. Y en los gobiernos totalitarios yo tenía para mí en esa época que la mujer, que es como la leona de la familia, mete la cría a la cueva y se planta en la cueva para que nadie venga a tocarle la cría, ¿no? Entonces no había muchas mujeres participando, éramos muy pocas. Yo empecé en la actividad gremial representando a mis compañeros en el Ministerio de Trabajo, Delegación San Martín, cuando el derecho del trabajo era federal y digamos que el Ministerio de Trabajo de la Nación tenía delegaciones en todo el país. Yo participaba de la Delegación San Martín. Y la primera representación social que tuve fue esa, ¿no? En defensa de mis compañeros, primero siendo delegada, después siendo miembro de la comisión directiva del gremio. Y bueno, después, cuando viene, digamos, el proceso democrático a la Argentina, era ineludible participar. Los gremios participaban de la reconfiguración del peronismo, y ahí empecé de alguna manera a meterme en lo que era la política. En ese momento tenía la rama femenina, las mujeres para participar, y realmente la actividad era minúscula. Yo siempre decía, yo venía con toda la polenta de lo que era un gremio, en donde las mujeres éramos varones trabajando, este, y siempre decía que en la política solamente estábamos para hacerle el repulgue a la empanada y armar la peña, ¿viste? Pero no había muchas mujeres. Eh, y la realidad es que también pertenezco a una generación, yo también digo siempre, soy de la generación de las mujeres que se pusieron la pollera corta. Y eso fue todo un desafío. O sea, lo que sucedió en la década del 70, fines del 60, 70, con todos los movimientos de paz y de nuevas canciones, y las mujeres con la minifalda, y era todo un atrevimiento, porque te imaginas que no había concepto de género ni había derechos, entonces vos te tenías que salir a defender a los tortazos en la calle. Porque además el hombre creía que si llevabas la pollera corta era porque te estabas brindando.
sea, no había cortapisas en esa época. Así que bueno, yo no trato de no poner, digamos, una mirada de crítica sobre la época, porque no había conciencia de género. Claro, Esa es la realidad. claro. Y al mirar hacia atrás, ¿hay alguna decisión o algún modo de transitar esos momentos que cuestiones, que consideres que lo harías de otra manera o sentís que... No, para nada, no, 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 no. Nosotros vivimos una época de mucha plenitud. Nuestra juventud fue una juventud más allá de que teníamos todo un régimen encima, porque teníamos el régimen militar encima que te cercenaba las libertades como ciudadano, o sea, ni siquiera tenías que militar. A todos los ciudadanos, desde el hecho de no poder salir sin tu documento o que no podían haber más de 4 personas en la calle. Pero más allá de eso, digamos que éramos gente que teníamos un mundo feliz para vivir. No teníamos enfermedades contagiantes, teníamos más o menos ordenado el mundo de lo natural, podías tener seguridad ciudadana. O sea, si algo abundaba en la época militar era la seguridad ciudadana, pero el problema eran ellos, no los ciudadanos. Claro, Y bueno, y también había estabilidad en esa época. O sea, nosotros teníamos una mentalidad totalmente distinta, que esto también sirve para pensar qué nos pasa, ¿no? claro. Cuando vos comparás un país con un 4% de pobres y te vas a un país con un 50% de pobres, un país con inseguridad ciudadana, un país con procesos inflacionarios que no te permiten prever tu propio salario, vivís en un nivel de inseguridad tan grande que eso también te genera una inseguridad interna como humano. Claro. Y eso es muy terrible. Yo creo que es tan terrible que la indiferencia política, entender lo terrible que era, nos trajo acá. Mm, excelente. Y habiendo sido protagonista, esas mujeres del momento democrático, a la vuelta de la democracia, ¿crees que hoy las mujeres en política, digamos, y vos siendo protagonista ahí, cambiamos la forma de disputar el poder? Eh, a- a- es como que hicimos todo un avance, ¿no? Yo te cuento la anécdota de cómo logramos nosotros tener ley de cupos. Sí. En el Congreso éramos 17 mujeres. No, 14, no éramos 17, 14 mujeres. Bueno, había representantes de la UCR, por supuesto, del peronismo. El peronismo era el que más mujeres tenía. Después había dos colegas de partidos provinciales. Había una colega de un partido humanista, una colega de un partido verde. Y no sé si había socialismo en ese momento. Me parece que no. En ese momento el socialista que teníamos era al doctor Esteves Buero, así que eran varones. Y nosotros ya habíamos tenido la media sanción que Malarro de Torres, que fue una senadora radical, había logrado en el Senado. Y también teníamos los discursos del Senado, que si ustedes lo leen se caen de espalda. Porque ahí ni siquiera no nos admitían como ciudadana. Recuerden ustedes que nosotros veníamos de no mucho tiempo atrás de tener el voto femenino, o sea, de ser reconocidas como ciudadanas. Y no teníamos chance en la Cámara, no había oportunidad para tratar esa media sanción y se nos iba a caer. Entonces estábamos tratando el presupuesto, eran las 4 de la mañana, o sea que los que estaban y los que no estaban se habían ido, con lo cual el quórum era algo muy justito y no sé a cuál de las chicas se le ocurrió que teníamos que hacer un complot organizado de género. Y nos paramos
y éramos definitivas para el quórum. Me acuerdo que Manzano era el presidente del bloque justicialista. Cuando nos vieron paradas a todas las mujeres, decían, siéntense, siéntense, ¿viste? Y nosotros dijimos, no nos vamos a sentar hasta que no nos den la preferencia para tratar en la próxima sesión la ley de cupos. Y te imaginás que fue todo un escándalo, pues nos querían agarrar de los pelos y sentarnos. Las mujeres nos habíamos atrevido a desafiarlos. Bueno, así conseguimos la ley de cupo. Con esa noche tratando el presupuesto a las 4 de la mañana, paradas, empatotadas todas, exigiéndoles la ley de cupo. Ahora, después el turco Menem nos jorobó porque la reglamentó para el diablo, horrible. Y eso se remedió con Florentina Gómez Miranda en la cabeza y picoteándolo a De la Rúa, que le hizo cambiar a él la reglamentación de la ley. Porque como la habían reglamentado, estábamos exactamente igual que antes. Y lo mismo pasó con la ley de paridad. La ley de paridad empieza Vicky Donda a gritar que quería que se trate la ley y por supuesto no le daban bolilla. Entonces, y no había espíritu para tratar la paridad. Entonces salí de patotera y agarré la causa y exigí la votación. Y en ese momento empezaron a correrse todos, a irse. Y empecé a nombrar uno por uno los que se iban, ¿viste? Y a decirles que vengan, que no iban a sostener el discurso público. Así que bueno, de esa manera también, media patoteril, conseguimos la ley de paridad. Pero hubo un cambio muy importante en el Congreso, más allá de los errores que tiene la aplicación de la ley, porque somos humanos y a veces los hombres agarran el cargo de las mujeres para poner a sus señoras, ¿no? Más allá de que muchas señoras militan y se lo merecerían, pero a veces no. Y Carla Carrizo, de la Unión Cívica Radical, que es politóloga, hizo un estudio muy interesante para mirar los resultados de estas leyes. Y realmente vos mirás que efectivamente hubo un cambio muy grande digamos, en la mirada de las mujeres con las temáticas que se tratan en el Congreso. Hubo un cambio. O sea, de repente se empezaron a tratar los temas de la sociedad, de la familia, de las mujeres, de los niños. O sea, hubo un cambio muy grande. ¿Y eso lo atribuís a que hay cupo y que hay... A que hay mujeres en el Congreso. Sí, yo no tengo dudas de que aporta la mirada distinta que tienen las mujeres y los intereses distintos también que tienen las mujeres, ¿no? Totalmente. Pero falta todavía un largo camino por recorrer. Yo siempre digo que el otro paso que hay que dar, y ahí hay unos trabajos muy interesantes que se hizo en el Fondo Monetario Internacional en la época de Lagarde, en cuanto a cuánto tiempo nos falta para cubrir la brecha. Entonces, cuando mirás vos en materia de educación, de salud, de trabajo, bla, 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 ahora cuando llegás al económico y al financiero, nos faltan 400 años. Y eso es vital. Ese es el meollo de la cuestión. La sociedad de iguales va a poder estar cuando la mujer tenga la posibilidad de aprovisionarse, de emprender, de tener una mirada diferente en materia de créditos, porque todo el sistema financiero está pensado para los hombres, no para que haya mujeres. Y así como veías una diferencia en la introducción de mujeres en el ámbito parlamentario, en el Ejecutivo, ¿cómo lo ves hoy en la paridad? Bueno, hoy convengamos que la persona más relevante en materia política es una mujer. Más allá que quien detenta el cargo es su hermano, pero indudablemente el cargo más relevante en el análisis político lo tiene la hermana de Milei. ¿Eso garantiza algo para el género? No, no garantiza nada. No garantiza nada porque
creo que, digamos que hay avances y retrocesos, ¿no? Y hablando un poco del escenario de la política actual en Argentina, ¿cuáles considerás que serían hoy los principales desafíos y oportunidades que tenemos como país? Estamos viviendo un momento muy particular de la historia de la humanidad. Yo tengo para mí que este primer cuarto de siglo hay un discurso muy, muy interesante que hizo el secretario general de Naciones Unidas en el mes de febrero, que yo recomiendo la lectura porque la conclusión es fatal y yo comparto que es así. El mundo entró en la era del caos. Y yo creo que ese caos responde a la falta de capacidad de observar cómo en esto que vivimos hoy, que tiene una transformación gigantesca a partir de la tecnología, de la ciencia, de la comunicación, este, y pega en la sociedad, nosotros podemos lograr resultados de un sistema económico y financiero que a veces no responde de la misma manera. O sea, a mí me da la impresión de que algo que en la década del 90 ya se veía, algunos autores que lo planteaban, respecto a si el sistema democrático iba a poder responder a la globalización, se hablaba en ese momento, y había muchos autores que planteaban que era necesario generar cambios en el sistema democrático para poder llevar adelante el tema. Bueno, hace un cuarto de siglo que estamos en el siglo XXI y que nos alejamos de ese diagnóstico, y yo creo que lo que no está funcionando es eso. O sea, no está funcionando el sistema democrático tal como ha sido concebido hacia finales del siglo XVII con respecto a un sistema económico y financiero en el mundo que deja mucha gente afuera. Claro. Y ese es un dato de la realidad, ¿no es cierto? Como es un dato de la realidad que el avance científico proporciona múltiples beneficios. Yo estoy muy abocada al trabajo y al estudio de la cuestión ambiental, y ahí puedo ver claramente de qué manera pudimos avanzar a través de la ciencia en la obtención de datos que hace 25 años eran impensados. O sea, hoy la ciencia en materia ambiental, en materia de conservación, etcétera, tiene datos que no los tenía hace 25 años, ¿no? Pero también es cierto que ese avance científico eh, provoca un cambio gigantesco en el ser humano. Y mucho me temo que el proceso de adaptación, que debería ser digamos, lo que nos acompañe, no nos está dando, no nos está dando. Y no nos da como seres humanos y tampoco nos está dando como dirigentes políticos, porque nosotros en el ambientalismo hablamos de, digamos, de la rapidez con la que se desarrollan los acontecimientos y que esa es la gran diferencia. Lo denominamos la aceleración, o sea, nosotros estamos viviendo la gran aceleración en materia ambiental, pero también la estamos viviendo en la vida. Uno puede observarlo cuando observa a las personas chicas de la familia. Cuando vos observás a tu sobrino, nace una criatura y de repente la criatura nació más o menos que con un teléfono en la mano y diciendo cosas que antes no decía. Yo veo que mis nietos tienen un vocabulario perfecto y pueden discutir de igual a igual con cualquiera. Bueno, eso es como que es el proceso de la gran aceleración impactado en el humano, ¿no? Bueno, me da la impresión de que todo eso no lo estamos viendo para proponer la respuesta, o sea, para proponer los cambios que se necesitan.
Y volviendo a este punto que traes de la respuesta a los cambios que se necesitan y el contexto político argentino, vos traías el caos del que había Gutiérrez, traías el sistema democrático puesto en jaque. ¿Cómo ves ese proceso de respuesta? ¿Cuál es la respuesta que pensás que necesita hoy nuestro sistema político? Mira, nosotros tenemos una constitución que logramos reformarla en el año 94. En esa constitución se incorporaron algunos institutos muy interesantes que provocan una apertura distinta al modelo de representación. Ok. Yo creo que uno de los grandes errores de la dirigencia política hasta acá es no haber tomado esas herramientas y haberlas puesto en uso pleno. O sea, el temor de la dirigencia política a la consulta al ciudadano y a creer que la representación circunstancial que te dan por 4 años es para toda la vida, nos hizo perder el objetivo. Si nosotros hubiéramos puesto en funcionamiento la Defensoría del Pueblo, si hubiéramos puesto en funcionamiento todo el mecanismo de consultas que la Constitución prevé y el plebiscito y la participación, quizás no nos hubiéramos equivocado tanto. Pero en realidad lo que se hizo es que todo eso, que son los famosos derechos de tercera generación, que nosotros los tenemos incorporados en la Constitución, se mal reglamentaron. O sea, se reglamentaron con leyes para impedir que el ciudadano participe de otra manera que no sea votando. Vos fíjate qué grave que es lo que hemos hecho hasta acá, que recién ahora le estamos dando en el próximo proceso electoral a nivel nacional al votante una herramienta válida. Porque, a ver, ¿por qué peleábamos por la boleta única? Porque yo decía siempre, el sujeto activo del proceso electoral es el votante. ¿Por qué un partido tiene que tener la boleta? ¿Por qué el partido tiene que ser el que vaya a imprimirle la boleta al ciudadano y defina a quién se la da y a quién no? ¿Me entendés? El dueño de esa boleta grandota era el partido. Y algunos decían, no, porque necesitamos fortalecer el partido. No, craso error. Al partido lo tenés que fortalecer desde otro lugar. En principio, desde el lugar de instruir a la dirigencia política. O sea, el partido tiene que ser el lugar donde esté la escuela de dirigentes, donde los dirigentes vayan mínimamente a aprender la Constitución. Porque a veces escuchás a algunos burros que dicen cada cosa y dicen, no, Dios mío, eso no dice la Constitución, ¿me entendés? Entonces, pero no ser el dueño de la boleta. Y este es un sistema que el mundo ya lo abandonó. Quedan muy pocos países, entre ellos quedaba el nuestro, con ese sistema del partido dueño de la boleta. Ahora, ¿nosotros qué hicimos? Reformamos la ley nacional, con lo cual en el próximo proceso electoral vamos a tener la boleta única para la categoría nacional, pero no la vamos a tener para la categoría provincial y municipal, ¿me entendés? Entonces, hace falta que toda la dirigencia política entienda que hay que repensar el modo de representar. Este modo de representación en el cual vos creés que sos eh, el, 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 el centro del mundo como dirigente, fracasó. Mirarse al ombligo por parte del dirigente nos llevó acá, nos trajo acá. Y es un fracaso. Perdón que te interrumpí. ¿Crees que un poco esto tiene que ver lo que planteas con la irrupción de Milei en la política, en el escenario político argentino y de la manera que irrumpió, que para muchos fue una sorpresa, para otros no? ¿Para vos fue una sorpresa? No, para nada, porque yo lo venía diciendo en el recinto. A mí me llamaba la atención que no se internalizara qué significa una sociedad con un 30 o un 40% de personas que trabajan sin derecho o que son pobres. ¿Me entendés? O sea, las sociedades occidentales fundamentalmente, y las otras sociedades también, yo me tomé este año para mirar un poco todo, y se ordenan a través del trabajo y la educación.
El gran ordenador de una sociedad es el trabajo y la educación. Si vos tenés destruido el sistema de educación y si además tenés destruido el sistema de trabajo porque tenés supuestamente derechos que después cuando vas a la práctica no los podés ejercer porque nadie se preocupa por tus derechos. Tener un 40% de personas que no están registradas significa que hay un 40% de argentinos que no van a poder acceder a una jubilación, que si se enferman no tienen la posibilidad de atenderse dignamente o como lo hacen el resto de los trabajadores. ¿Querés una cosa más violenta que hacer el mismo trabajo, nada más que uno registrado, el otro sin registrar, uno con derechos y otro sin derechos? Bueno, ¿cuántos años hace que en la Argentina pasa esto? Yo lo recuerdo muy bien porque fue algo que dijo la presidenta de ese momento en el recinto a la apertura de una asamblea, y lo dijo como al pasar, como relatando un hecho que era incontrastable. Tenemos un 30% de trabajadores no registrados. Bueno, ¿y qué haces para que esto no pase? Entonces, me parece que la falta de internalización del conflicto social que había, de esto de vivir sin seguridad, o sea, que una persona en su casa, que no tiene por qué pensar en otra cosa que no sea cómo vivir la vida en el seno de su hogar, con su familia, tenga inseguridad para salir a la puerta, porque tiene inseguridad y tiene miedo. Y además tenga miedo de que la plata no le alcanza porque no sabe cómo van a manejarla de los políticos, el tema de los precios, bla, 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 bla. Bueno, todo eso creo que es lo que generó una bronca gigantesca, totalmente justificada por parte de la sociedad, que bueno, se cansó de todos. Y en ese escenario, Graciela, ¿cómo ves el rol de los gremios y qué efectividad tienen hoy en representar a los trabajadores? Yo creo que hace falta que se repiensen. Lamentablemente no se tratan de repensar. Los gremios que yo conocí no tienen nada que ver con los gremios de ahora. O sea, yo conocí un sindicalismo que vos tenías que ir a cobrarle la cuota sindical a la puerta de la fábrica al trabajador. O sea, no es que te ponían en el banco y no era compulsivo. Vos tenías que ir todos los meses y entonces todos los meses estabas obligado a escuchar lo que el trabajador necesitaba y lo que te decía. Eso cambió. Y además hay una vuelta de tuerca más grave que es el tema de las obras sociales, que como, digamos, acto de justicia está bárbaro, pero la realidad es que convierte al sindicalista en un empresario que maneja una obra social. Tiene empleado, bla, bla, bla. ¿Me entendés? Entonces ahí se desvirtúa, me parece todo. Em, yo creo que necesitamos una reforma laboral, no para sacarle derecho a los trabajadores, al contrario, para imponer más derechos para los trabajadores, pero necesitamos repensar la organización de los trabajadores, que yo creo que tiene que ser fuerte. Y esto también lo dice el artículo 14 bis de la Constitución. La Constitución a los trabajadores, en un párrafo muy chiquito, mete 3 párrafos y les dice: son los dueños de los derechos individuales, tienen derecho a tener derecho colectivo, porque en la relación trabajador-empleador, la parte más débil es el trabajador. Entonces la asociación del trabajador es un derecho constitucional que está pensado para que el trabajador se pueda defender. Y después dice, y también tiene derechos sociales. La Constitución es muy generosa porque dice tiene derecho a la vivienda digna y todo lo demás. Que se cumple hasta por ahí nomás. Entonces digo, son los 3 grandes derechos sociales del trabajador, con lo cual yo no participo de la idea de empobrecer la representación colectiva. Yo creo que hay que fortalecerla. Y después, bueno, está toda la cuestión social de la mirada que se tiene de los sindicalistas y de las acciones, ¿no? Yo me reía mucho, ayer fue el paro, entonces todo el mundo estaba en los medios fogoneando ¿viste? Que no tenían piedad por los trabajadores. No, porque el gremio es algo sectario.
sectario. O sea, representan a un sector de trabajadores. Entonces, los que hicieron el paro, lo que les interesaba era ver qué ganancias sacaban del paro para el colectivo de trabajadores que representan. Al colectivero le fue re bien, porque solo amenazó con el paro. Los otros fueron al paro y él logró una buena mejora salarial. Entonces, la mirada del sindicalista es, yo represento a este grupo, yo no represento al resto de los trabajadores, ¿me entendés? Pero hay mucho para hacer, hay Decías mucho. de la necesidad de una reforma laboral, ¿crees que el peronismo puede acompañar? Yo creo que ese es el grave error del peronismo, de no haberlo promovido, o sea, de no haber tenido la capacidad de sentarse con el conjunto de la representación de los trabajadores y buscar normas laborales que estén acorde a estos tiempos. Porque el tiempo de la producción en línea, que es el tiempo que tienen las leyes laborales en la Argentina, pasó. O sea, cuando vos mirás el Producto Bruto Interno del mundo y te das cuenta de que el porcentaje más elevado es de los activos que están vinculados a la tecnología, ahí te das cuenta que el porcentaje más importante de la economía no son los trabajadores que están en el estilo Forda, Claro. que era lo que existía. Sí es necesario pensarlo, pero vuelvo a reiterar, es necesario pensarlo tutelando el 14 bis correctamente. ¿Me entendés? Sí. No podés eliminarle la representación sindical. Se la podés hacer más efectiva, más democrática, con participación de las minorías, más consultiva. O sea, podés meterle un montón de cosas, pero no se lo tenés que debilitar, se lo tenés que fortalecer. Hago un enganche en esto que hablas de la situación del sindicalismo y de los trabajadores en Argentina de hoy con el peronismo, que ha sabido siempre representar a los trabajadores y que quizás hoy eso está en crisis. ¿Cómo ves al peronismo hoy? ¿Cuál es tu mirada sobre el futuro del Partido Justicialista y del peronismo del interior? A ver, primero, creo que no tiene nada que ver el pensamiento, digamos, de Perón en la década del 40 y esa suerte de revolución eh, con la incorporación de los derechos sociales, ¿no? O sea, creo que Perón en esa época fue el que tuvo la capacidad de mirar que en el mundo se planteaba la necesidad de mirarlo al hombre en el hacer y otorgarle sus derechos. Bueno, eso fue la Constitución del 49, ¿no? Los derechos sociales estuvieron incorporados magistralmente en la Constitución del 49 y por eso quedó reducida al 14 bis. No obstante lo cual, está el 14 bis y tiene mucho más de lo que se puede leer, a pesar de que es cortito. Eh, Después yo creo que la relación fue una relación de conveniencias. Me parece que el que tuvo esa visión, el que incorporó a los trabajadores, que no los incorporó tanto en alguna legislación, porque es bueno decirlo, en la Argentina nosotros ya tuvimos el pensamiento de la incorporación de los trabajadores de otra manera, lo tuvimos en un gobierno liberal, no lo tuvimos en un gobierno peronista. Joaquín B. González hizo un código laboral que ya yo lo tuve que estudiar, con lo cual digo, maravilloso, tan maravilloso que no se lo aprobaban ni los trabajadores ni los empresarios al código de Joaquín B. González. Pero digamos que había como un pensamiento. ¿Qué es lo que hizo Perón de distinto en la década del 40, por lo cual quedó tan enganchado el trabajador con el peronismo? Lo hizo participar del Producto Bruto Interno. O sea, la masa salarial en ese entonces era el 50%, era el 52% en realidad. O sea que realmente el trabajador tuvo la posibilidad de tener el famoso ascenso social. Esa es la época en la que el peronismo representaba eso de el hijo del obrero llegaba a ser profesional. Claro. Fue esa época. Después fue todo un derrotero terrorífico
entre golpes militares, Perón que vino en la década del 70 ya con otra cabeza, en donde claramente él ya estaba planteando la necesidad de que el peronismo pensara de otra manera, se olvidara de que había que combatir al capital, sino que había que amigarse con el capital, etcétera. Bueno, lamentablemente ese Perón duró muy poco por una cuestión vital, eh, y después todo lo que tuviste con posterioridad, que se dijo peronismo, siempre tuvo, digamos, como una particularidad distinta. La tuvo Menem cuando se promovió como un superliberal, y me parece que se pasó de rosca. Había cosas que había que hacer, pero había cosas que no. Y después, bueno, lo que fue todo el proceso del kirchnerismo de prácticamente 20 años, ¿no? Que me parece que ese es para mí fue el gran atraso, la gran falta de interpretación de qué era lo que Perón pensaba en la década del 70. ¿Me entendés? Yo creo que ahí se desconectaron, y bueno, y los muchachos que habían sido echados por Perón en la plaza creo que fue la del 12 de junio o algo por el estilo, y tildados de imberbes, se hicieron del gobierno y bueno, y tuviste toda la serie de desaciertos que tuviste, porque nunca creo, salvo en algunos derechos que fueron importantes, que se consolidaron, no tenía nada que ver con el peronismo. Y por eso hay tantos peronistas afuera, afuera de esa estructura, y por eso tenés tantos peronistas en el PRO, son casi fundadores del PRO los peronistas, en la UCR, los tenés en La Libertad Avanza, en todos lados, ¿me entendés? Y la verdad es que no me interesa opinar de lo que está pasando en el partido, porque yo no pertenezco al partido. Yo soy parte de esos peronistas que se fueron por no haber compartido. Y en algún momento, es más, nos dijeron al que no le gusta se va. Bueno, es más o menos lo que dice Milei también, ¿no? O sea que hay como un discurso tan parecido entre un extremo y el otro, y un relato que también conjugan en la misma sintonía, que se aleja de la realidad de la gente. Eh, yo, a mí me molesta mucho que los presidentes relaten la realidad. Me molesta mucho, porque yo soy de los que cree que el presidente está dotado del poder para ser, no para relatar. Entonces, eso de que el presidente o la presidente construya relatos para seguir teniendo poder, me parece que es lo peor que nos pasa en los últimos años. Y yo veo un puente que conecta entre este peronismo kirchnerista de los últimos 20 años y este presidente. Wow. Tenemos que exorcizar todo los argentinos, porque tenemos que exorcizar a la dirigencia política que genera la violencia y la división para poder reinar. Eso del divide y reinarás, que lo vemos desde hace tiempo. Sí. O sea, acá lo que ha cambiado son los modales. Probablemente la verba y los modales del actual presidente sean mucho más violentos que la verba y los modales de quienes de quienes lo presidieron. Pero es lo mismo. Es lo mismo, es el poder por el poder, es el poder para satisfacer el ego, es el poder para enriquecerse, y es el poder que no tiene ni la más pálida idea de qué es el bien común, que se supone que construimos política para elaborar el bien común. ¿Me entendés? Entonces yo cuando miro digo, ando como Hipócrates, ¿viste? Con una linterna buscando quién es el hombre, quién es el iluminado. Acá recorriste un poco la historia y volviéndonos a posicionar unos años para atrás, cuando decidiste ser ministra de Trabajo,
en plena crisis. Primero preguntarte cómo fue esa decisión, incluso como anécdota, cómo fue ese llamado y cómo fue esa decisión de aceptar en ese momento. Bueno, aquí nos dijiste que para vos la educación y el trabajo eran pilares de la sociedad, así que imaginamos que está vinculado, pero ¿cómo fue esa decisión? Y segundo, ¿cómo lees hoy ese punto de inflexión que representó el 2001 en Argentina? Bueno, es interesante contestarte la pregunta porque tenemos que recordar todo. Yo escuché las barbaridades que dijo el presidente en Córdoba. Realmente me parece que es de un mal nacido lo que dijo, porque no puede ignorar de que era un gobierno, el gobierno de la Rúa, que había surgido de una alianza electoral, que este es el otro problema que tiene la Argentina. Acá no hay alianzas políticas, acá hay alianzas electorales, se juntan para ganar una elección. Y después que se juntaron, empiezan a ver las diferencias y empiezan a ver los problemas. En el gobierno de la Rúa hubo un problema muy serio, producto de la corrupción. El vicepresidente se escapó. Entonces, de la Rúa gobernaba sin vicepresidente, ¿eh? Y además, como respuesta al descalabro económico que tenía, ese vicepresidente, antes de irse, le había sugerido que su ministro de Economía debía ser Cavallo. El conflicto socioeconómico fue tan grande que terminó con una plaza ensangrentada, que es la plaza ensangrentada más grotesca de la historia de nuestro país. Porque también escuché a una protagonista fulminante de aquella época adherir a que Duhalde y Alfonsín habían complotado, ¿no? Ahí no hubo ningún complot, ahí hubo autodestrucción y falta de capacidad. Cuando pasó esto, no fue algo que se resolvió rápidamente de manera institucional, porque estábamos por primera vez frente al desafío de resolver la institucionalidad del país, sin la pieza que debía ser la pieza que tenía que entrar. Entonces ahí empezamos con todo lo que pasó con los presidentes. Yo quizás deba escribir un libro para contar algunas historias, algunos secretos, revelar algunos secretos. Em, Después que pasaron los 3 presidentes, el Congreso lo eligió a Duhalde. Sí. Y Duhalde en realidad, porque hay que decir todo, en ese momento era un político que venía de perder la presidencia porque venía a plantear que había que cambiar el modelo. Y la gente prefirió aquel que decía que había que continuar con el modelo. ¿Mm? Es más, la que hoy dice que fue Alfonsín y Duhalde se mandó la picardía de sacarle el 13% a los jubilados, de sacarle el 13% a todos los empleados públicos. O sea, realmente estábamos frente a un problema muy serio. Eso fue lo que hizo que Duhalde y Alfonsín tuvieran la enorme capacidad política y la inteligencia de establecer una convivencia, un diálogo para poder sacar el país adelante. Ese diálogo no es espurio, ese diálogo es el diálogo que necesitamos los argentinos, porque si salimos de ese semejante infierno con ese diálogo, quiere decir que el diálogo no es algo impropio para el sistema democrático, es virtuoso. Yo en realidad no era amiga de Duhalde, porque Duhalde siempre a mí me jorobaba políticamente. Y él tuvo la capacidad de venir a pedirme que fuera su ministra. Cuando él me propuso que sea su ministra, yo le dije, ¿vos estás seguro? Mirá que vos sabés cómo yo soy. Y me dijo, yo quiero que vos vengas a trabajar como vos sos. Y te voy a respetar. Y bueno, le puse alguna condición vinculada al ejercicio de la función y sobre esa base empezamos a trabajar juntos.
Y yo debo reconocer de que este país salió adelante porque ese dirigente político tuvo la capacidad del diálogo, no solamente con la fuerza opositora, con las fuerzas opositoras, porque ese diálogo hizo que también en el gabinete hubieran dirigentes de fustes del radicalismo. Nosotros nos dimos el lujo de tener como ministro de Justicia en este país a un Banossi, que es una luminaria del derecho constitucional, a un Jaunarena en defensa, o sea, tipos que venían con un gran prestigio y que realmente prestigiaron. Fue un momento muy difícil. Yo tenía el grave problema de tener que llevar adelante la gestión del Ministerio de Trabajo, que a su vez tenía el programa más grande que se hizo en ese momento para poder salir de lo que era el proceso de pauperización que había provocado la devaluación. Porque en realidad lo que se hizo fue una devaluación. Y la devaluación te tira abajo a la gente, que es en lo único que acompaño a este presidente, en esa tosudez que tiene en no querer devaluar. Los más perjudicados de una devaluación siempre son los de abajo. Y el plan social que se generó en ese momento era un plan social que venía a tratar de recuperar el poder adquisitivo de los de abajo. O sea, era un plan que estaba linkeado con una canasta básica alimentaria. Eh, yo trabajé muy bien con Duhalde. Para mí fue un gran dirigente político que tuvo una enorme muñeca para sacar al país de la crisis y tuvo una enorme generosidad para hacerse a un costado y convocar al proceso electoral en el momento correcto. O sea, Duhalde no fue de los que se miran el ombligo y se dicen que son los genios y los más lindos todos los días. Realmente fue un dirigente que tuvo un desprendimiento que lo llevó a ser el presidente por un año, cuando todos sabíamos que él quería ser presidente de este país. Y Graciela, permitinos hacerte una pregunta más. En este contexto político de mucha virulencia, de mucha agresividad, considerando las formas discursivas que adopta este gobierno, para vos, ¿qué implicaría que en Argentina forjemos un nuevo consenso democrático hoy? Lo tiene que hacer la sociedad. Los dirigentes se van a juntar, vamos a tomar café, todo. Yo me junto con todos, hablo con todos. Pero el consenso lo tiene que hacer la sociedad. Ese consenso lo tiene que lograr la sociedad. La sociedad tiene que detectar el dirigente que tiene el compromiso de caminar hacia ese lugar y tiene que apostar. Si la sociedad no lo hace y sigue en medio de este bla bla, yendo de una banquina a la otra, va a ser muy difícil. Pero eso lo hace la sociedad, eso no lo hacen los dirigentes políticos. Yo creo que es un error. Yo veo que los periodistas se empecinan en preguntar y tratar de que los políticos contestemos eso. Eso lo va a tener que construir la sociedad. No lo podemos construir nosotros, bajo ningún punto de vista. Quien pone y quien saca es la sociedad. Excelente, excelente. Muchas gracias, Graciela. Bueno, muchas Un gracias. lujo esta charla y este tiempo. Gracias. Gracias.